¿Qué le pasa por su cabeza cuando vio que después el Papa fue en algún momento formador suyo? Y bueno, tengo que decir que me siento orgulloso. ¿Sí? Y sí, Emotivo, ¿no? pensaba, te voy a contar una anécdota. El hijo de mi hermano, hace unos años estuvo en Europa, estuvo en Roma, estuvo en la Plaza de San Pedro y en un momento pudo, no sé bien cómo es el trámite, hizo el trámite y lo han hecho pasar, lo saludó y recordaba a los mellizos Armando. Mirá. Cuando le dijo quién era, le dice, los hijos de uno de los mellizos Armando. Fuerte, ¿eh? Sí, la verdad que Que sí. se acuerde. ¿Y por qué se emociona recién cuando le pregunté? Usted recién me dijo, me genera mucho orgullo, pero digo, debe ser una persona que los marcó, ¿no? Más allá después de lo que fue el Papa Francisco y lo que terminó siendo Jorge Bergoglio, pero me imagino que hay personas que han marcado la vida de alguien, ¿no? En este caso de ustedes como hermanos. Sí, imagínate que él estuvo los 2 últimos años en que nosotros estuvimos en el colegio. Mirá, Cuarto y quinto año. mirá. Él llegó cuando nosotros entrábamos a la primera división, cuarto año, y se fue en el año 65, cuando nosotros egresábamos del colegio. Te digo, él era una persona muy sincera, no tenía problema en decirte las cosas como eran, pero de buena manera. Y después, cuando se da lo del Papa, que él es notificado, confirmado como el Papa, ¿cómo recuerda aquel momento? Con orgullo. ¿Sí? Y sí. ¿Recuerda aquel momento cuando miró por la tele y dijo que dijeron el Papa Francisco, Jorge Bergoglio es el nuevo Papa? ¿Recuerda cómo reaccionó? ¿Qué recuerdo? ¿Cuál fue la No, imagen? yo llegué a mi casa y Estela me dice, ¿sabes quién es el Papa? ¿Quién? Le digo, Bergoglio. Y me dejó mudo. Lo dejó mudo. Sí, la verdad que no. Qué linda emoción, Jorge, ¿no? Sí. Porque eso lo transporta a su adolescencia, lo que vivió. ¿Sabes qué? Lo importante, aparte de ser Papa, una personalidad importantísima a nivel mundial, es la forma de ser de él. La forma de ser de él. ¿Le quedó grabado eso? Sí, la verdad que era una persona amable, tranquila, te decía todo lo que tenía que decirte, no se guardaba nada. No se guardaba nada. ¿Cómo fue haber sido formado por Jorge Bergoglio, el Papa? Bueno, la circunstancia fue que en determinado momento mi padre decide mandarnos a estudiar pupilos a Santa Fe, al Colegio Inmaculada, y junto con mi hermano mellizo, cuando empezamos a cursar el cuarto año, había cambio de sacerdotes, y cuando nosotros entramos a cuarto año, en ese momento maestrillo Bergoglio, porque no era sacerdote, era maestrillo, llegó al colegio. Y a Santa Fe, a Santa Fe. Ciudad, Santa Fe, Santa Fe Ciudad, al Colegio Inmaculada. Y era nuestro profesor de literatura en cuarto año. Mirá. Y era el director de la Academia de Letras y Literatura, Letras, Oratoria y demás. ¿Qué recuerdo tiene de él? Como recuerdo, como una persona amable, era amable, pero tenía una forma de ser que hoy, después de todo lo que uno ha escuchado y el tiempo ha pasado, era distinto. Era una persona que te decía lo bueno y lo malo, o sea, si estaba bien te decía de una manera, y si estaba mal o estaba mal hecho lo que vos hiciste, también te lo decía de la misma manera, te hacía entender de alguna forma que
estaba bien o estaba mal. Tenía esa virtud, él no se enojaba. ¿No se enojaba? No. ¿Nunca lo vio enojado? Yo no recuerdo una reprimenda. Nosotros en ese momento, cuarto y quinto año, teníamos nuestras propias habitaciones y él recorría y cuando veía, podíamos tener radio, y cuando él veía que uno perdía demasiado tiempo, nos golpeaba el vidrio. Mirá vos. Y ese sabíamos que era él y que ya nos había observado. Vio que hay docentes, formadores, en este caso alguien especial como quien después terminó siendo el Papa. ¿Qué le enseñó Bergoglio a usted particularmente? Si tendría que rescatar alguna enseñanza de esos 2 años que lo tuvo, ¿cuál cree que fue el mensaje más claro que le dejó? El mensaje más claro que me dejó después de tanto tiempo pasado ya es la pasividad. Era una persona tranquila. Al menos si estaba nervioso no lo demostraba. Era alguien que se preocupaba por nosotros. O sea, cuando hablo de nosotros, hablo de toda la división, éramos 56 entre cuarto y quinto año. Y se preocupaba si tenías algún problema, o sea, siempre estaba a disposición de nosotros. Además de haber sido un profesor que tuvo en literatura, también ocupó otro lugar importante que era un poco quien los cuidaba, ¿no? Exactamente, él era, cuando llegó en el año 64, fue el subprefecto de la primera división. O sea, era un poco el que se ocupaba de nosotros. Mirá vos. De los internos, por supuesto. Jorge, ¿y recuerda en esos momentos porque imagino que de distracción, recién me decía que a veces jugaban al fútbol los alumnos contra los sacerdotes, digo, ¿él participaba? ¿No? ¿Cómo era eso? No, él, cuando uno le preguntaba por qué no participaba en el juego, él decía, ¿sabes por qué? Porque yo tengo un problemita de salud. Nosotros en ese momento no lo sabíamos, nos enteramos unos 4 o 5 años después, en las cenas que se hacen a cada fin de año de las clases, y ahí nos enteramos por un compañero que era concurrente, era de Buenos Aires y concurría seguido a verlo. Él fue el que nos contó que tenía un problema de pulmón que le faltaba, me parece, no quiero asegurarlo, el lóbulo superior del pulmón derecho. Qué bárbaro, ¿no? Por un problema que había tenido, creo que entre los 20 y 21 años, donde estuvo muy complicado. Es decir, que él ya convivía con ese problema del pulmón, ¿no? Desde muy joven. Sí. Mirá. Jorge, ¿y recuerda alguna charla con él puntual? Más allá de las que se daban grupales, de las charlas de profesor-alumnos, ¿alguna charla entre ustedes dos, los mellizos Armando, con él? No, la verdad que no. En ese sentido, nosotros teníamos clase a la mañana y a la tarde y los días sábados. Claro, todo el día. Todo el día, no había mucho tiempo, y cuando teníamos recreo, ellos también tenían su actividad, digamos, sacerdotal, o sea que se retiraban y bueno, quedábamos solos. Qué interesante, Jorge. ¿Y cómo fue después? A ver, si bien lo tuvo 2 años y esos 2 años fueron muy importantes en la formación, porque fueron los últimos 2 años que usted recién me contaba en la etapa esa. Claro. Después, ¿siguió su carrera? ¿Siguió conociendo de él? ¿En algún momento le perdió el rastro? ¿Cuándo volvió? ¿Cómo fue eso? No, la verdad que después que él se fue, se fue en el año 65, el 9 de noviembre del 65, se fue a El Salvador. Yo diría a terminar su carrera, porque él era maestrillo, no era sacerdote. Creo que tenía que hacer teología, filosofía y algo más. Y lo realizaba en el Colegio Máximo, que es El Salvador, donde estaban todos los aspirantes y estaban. Mira.
Jorge, ¿y cómo tomó su fallecimiento? ¿Cómo se enteró? ¿Cómo fueron estos días? ¿Y qué cosas pasaron por su cabeza cuando se enteró que él falleció? Primero, yo creo que ya se veía venir, Sí, porque una persona de la edad de él, con su problema, él ya había tenido otros problemas, creo hace un año o dos. tal cual. Venía complicado, con Venía con complicación. complicaciones. Hasta él mismo lo he escuchado decir que su salud no lo acompañaba, no a lo Sí. que él quería hacer. Pero bueno, 88 años yo creo que, y su problema, pero lo importante, ¿sabes qué? Que se pudo despedir. Se pudo despedir. Como que fue la última gran imagen, ¿no? Sí, la verdad que eso, ¿sabes qué? Me impactó cuando quiso dar la bendición y apenas levantó el antebrazo. Uno que lo conoció de joven, él era activo, Claro. no era de practicar deporte, pero era muy activo en lo suyo y en lo que hacía. Y bueno, hay algunas cosas que... Eso fue fuerte, una imagen que a usted lo Y sí, conmovió. y sí, Y sí. impacta, ¿viste? Y le cuenta a sus nietos, a sus hijas, a la gente o a sus cercanos que Jorge Bergoglio lo formó en algún momento importante de su adolescencia. Sí, en mi familia todos lo saben. ¿Y sus nietos qué le dicen sobre esto? Si era cierto. Claro, pasa que se trata de una imagen hoy, leyendo mucho, es una de las imágenes, el Papa se ha convertido en un tipo muy influyente en el mundo. Fue uno de los tipos más influyentes, el argentino más influyente en el mundo. Exacto, tenía una forma, le llegaba todo. Le llegaba a todos. Y a usted le llegó. Sí, por supuesto. Aparte, convivíamos, Convivíamos. porque yo Claro, tenía prácticamente convivieron 2 años. 2 años, exactamente. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Toma dimensión de eso? Hoy, con el paso del tiempo. ¿Le da el valor que realmente quizás en su momento, lógicamente, uno no le Y puede... hoy sí le doy el valor, pero en su momento uno era interno, tenía pocas libertades, horarios, exigencias. Hace 60 años, 60 y pico de años, la disciplina en el colegio era... Intachable. Había que ser... Había una molestación y te rajaba. Exactamente. No había... No había tutelas ahí. No. Jorge, vamos a suponer que yo me levanto de esta charla, me levanto, me voy, y por un momento aparece aquí el Papa Francisco y los dejo hablando. ¿Qué es lo que primero le preguntaría de aquella época? ¿Por qué nunca se animó a jugar al fútbol? La pregunta. Sí. ¿Y qué le gustaría que le diga a él? Que me preguntara cómo andaría mi hermano. Pues tenía mucha afinidad con mi hermano. Mi hermano era el brigadier o sea, estaba el prefecto de la división, el subprefecto Sí. que era Bergoglio, y mi hermano era el brigadier, Mirá. en orden jerárquico de la división, mi hermano era Le gustaría que le pregunte sobre su hermano. sí. Y qué bueno esto que contó hace un ratito, que él se acordaba de ustedes, ya siendo papa, ¿no? Claro. Qué, Sí, sí. qué orgullo, qué lindo recuerdo, ¿eh? Sí, sí, la verdad que cuando mi sobrino me lo contó, me llamó la atención. Jorge, gracias por su tiempo. No, por favor. Lleva el mismo nombre, ¿no? Se dio cuenta, Jorge Bergoglio y Jorge Jorge. Armando. Increíble. Y bueno, cosas de la vida. Qué lindo. Gracias por este lindo testimonio, ¿eh? No, por favor, gracias a usted. Muy atento, muy amable.